aquí tengo, miren, 3x más 2y, todo eso al cuadrado, menos 3x menos 7y al cuadrado. Entonces, ¿cómo resuelvo esto si me piden factorizar? Yo tengo, ¿qué cosa aquí? Tengo 3x más 2y al cuadrado menos 3x menos 7y al cuadrado. Es como si yo tuviera a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es 3x más 2y, esto es 3x menos 7y. Son diferentes valores. Entonces, pero vamos a suponer que todo esto es a y que todo esto es b. Entonces yo tendría a al cuadrado menos b cuadrado. ¿A qué es igual? A cuadrado menos b cuadrado, que es una diferencia de cuadrados, lo vimos hace un ratito. Para expresarlo como factores, eso es a más b por a menos b. Entonces, esto mismo voy a aplicar aquí. En vez de escribirlo a cuadrado menos b cuadrado, yo lo voy a escribir como a más b por a menos b. A sería 3x más 2y más b, que sería 3x menos 7y, por lo mismo, ahora a menos b. A, 3x más 2y, menos, recuerden que el menos, el signo menos va a cambiar a toda esta parte de aquí, sería menos b, menos 3x más 7y, porque el menos va a cambiar este menos de acá y lo va a convertir en más. Entonces resuelvo. ¿Qué me quedaría? Me quedaría aquí 3x más 3x, tengo 6x. 2y menos 7y menos 5y. ¿Sí? Y luego acá en el segundo factor, 3x menos 3x se va 0. 2y más 7y, 9y. Por lo tanto, toda esta expresión factorizada sería igual a 6x menos 5y por 9y. Listo. Si se dan cuenta, al factorizar, expreso como un producto y a la vez también reduciendo esa expresión. Listo, esta es la forma de factorizar aplicando mi producto notable. Y mi última expresión, y que es nueva para ustedes, va a ser el tema de solucionar o factorizar por medio del método del aspa simple. Dice que es un criterio aplicado generalmente para factorizar polinomios completos, es decir, que van en forma descendente, ¿sí? De segundo grado, es decir, que tengo x al cuadrado, voy a tener x y voy a tener el término independiente o el número. Vamos a verlo. Aquí, miren, me dice, factoriza x al cuadrado más 12x más 35. ¿Cómo se resuelve aplicando aspa simple? De la siguiente manera. Lo primero, tiene que estar completo. ¿Este polinomio está completo? Sí, es de grado 2, como me dice mi definición, y está completo porque tiene grado 2, grado 1 y el término independiente. Entonces está completo. Ahora, ¿cómo se aplica el método de aspa simple o por qué se llama el aspa simple? Ya se van a dar cuenta. Entonces, voy a escribir el primer factor, ¿sí? El de grado 2, lo voy a escribir como una multiplicación de dos factores y lo voy a colocar en posición vertical. Entonces, x cuadrado, ¿a qué es igual? Si los quiero expresar como una multiplicación, a x por x, ¿verdad? X por x es x cuadrado. Entonces pongo el primer x acá y el segundo x debajo. Lo mismo voy a hacer con el término independiente. En este caso es 35. Lo tengo que expresar como una multiplicación descomponiendo sus factores primos. En este caso sería 7 y 5. ¿Por qué? Porque 7 por 5 es 35. Ahora viene la multiplicación y por qué se llama aspa. Voy a multiplicar en aspa, ¿sí? Voy a multiplicar en aspa los números, es decir, este x lo voy a multiplicar por el 7 y me daría x por 7, 7x. Aquí está. Y x por 5, 5x. Y sumo en forma vertical. Así, hacia abajo. Y digo 7 más 7x más 5x, eso es 12x. Este número que ustedes obtienen aquí tiene que ser igual al valor que está aquí en el centro de mi polinomio. Si este valor es igual a este valor, quiere decir que ya factoricé mi expresión. X cuadrado más 12x más 35 es lo mismo a decir x más 7 por x más 5. Esa es la forma como se debe factorizar. Vamos a verlo con los ejemplos.
Me dice, halla la suma de los términos independientes de los factores primos de, y me da un polinomio. Z sub x es igual a 2 por 2x al cuadrado más 1 más x cuadrado más 1 por 2x más 1 más x cuadrado más 1 por x más 1. Me dice aquí que halle la suma de los términos independientes de los factores primos. Entonces vamos a factorizar. ¿Cómo factorizo aquí? Si ustedes se dan cuenta, en este polinomio, en toda esta expresión, hay factor común. ¿Dónde? Miren, tengo x cuadrado más 1, aquí tengo x cuadrado más 1 y aquí tengo x cuadrado más 1. Esto sí es rápido de ubicar y de darse cuenta, ¿verdad? Están separados aquí por el signo más y acá también por el signo más. Son tres miembros. Primer miembro, segundo miembro, tercer miembro. Y en cada uno hay x cuadrado más 1. Entonces, eso es lo que voy a factorizar. Por el método de factor común, saco x cuadrado más 1, ¿sí? Saco x cuadrado más 1 y me pregunto, abro paréntesis, si saco x cuadrado más 1, ¿qué me queda? 2, aquí está, más, aquí está. Saco x cuadrado más 1, ¿qué me queda? 2x más 1, aquí está, más, saco x cuadrado más 1, ¿qué me queda? X más 1, aquí está. Y resuelvo. X cuadrado más 1 y resuelvo el paréntesis. Primero las x. 2x más x, 3x. 2 más 1, 4. Me quedaría x cuadrado más 1 por 3x más 4. Y estos son los dos factores. Y también son factores primos. Normalmente todos estos factores que tienen esta forma de ax más b o x cuadrado más b son factores primos. Me dice, calcula o halla la suma de los términos independientes de los factores primos. Esto es un factor primo. ¿Cuál es su término independiente? 1, es decir, el que no tiene variable. Esto es un factor primo. ¿Cuál es su término independiente? 4. Entonces me pide la suma de los términos independientes. Entonces sería... Bueno, aquí estoy explicando más a detalle lo que les he dicho. Saco este factor primero, x cuadrado más 1. Su término independiente es 1. En 3x más 4 su término independiente es 4, por lo tanto la suma es 5. Problema resuelto. Seguimos. Ejercicio número 3. Factoriza. Me da el polinomio b sub x es igual a 35x a la cuarta, 9x menos 9x al cuadrado menos 2. Y luego indica el factor primo de menor suma de coeficientes. Bueno, vamos a resolverlos. Vamos a factorizar. Lo primero, analizo. Aquí puedo sacar factor común. No, ¿verdad? Porque aquí no está el x. No hay x aquí. Aquí puedo aplicar, voy a aplicar aspa simple. Esto yo lo he hecho aparte, ¿sí? Lo he plasmado después aquí en una pizarra y lo he plasmado aquí. Se los voy a explicar cómo lo he resuelto. El aspa simple, ¿por qué? Porque el polinomio está completo y se puede plantear de la siguiente manera. Entonces, recuerden, expreso como una multiplicación en forma vertical. 35x a la cuarta, ¿de dónde viene? Primero, x a la cuarta lo expreso como x cuadrado, x cuadrado. ¿Por qué? Porque las x cuadrado por x cuadrado es x a la cuarta. Y 35 lo tengo que expresar un producto de sus factores primos, que es 7 por 5. Entonces, si yo multiplico 7x al cuadrado por 5x al cuadrado, eso me da 35x a la cuarta. Entonces, está bien esto. Listo, me voy para el otro extremo. Tengo menos 2. Menos 2 lo tengo que expresar como un producto de dos números. Menos 2 puede ser 1 por menos 2. Ahora, ustedes tienen que tener la habilidad para saber dónde coloco el signo, porque puede ser menos 1 por 2, o puede ser 2 por menos 1, o 1 por menos 2. Entonces, ¿a dónde le voy a colocar? Ya en su mente ustedes tienen que ir multiplicando en aspa para saber que esto sea igual al término central. ¿Sí? Recuerden que este número que obtengo acá tiene que ser igual o idéntico al valor central que está aquí.
El signo pueden jugar con el signo. Primero van a multiplicar 5x cuadrado por 1, 5x cuadrado. Y acá 7x cuadrado por 2, 14x cuadrado. Y aquí les decía que pueden jugar con el signo porque ya tengo 5x cuadrado y 14x cuadrado. ¿Qué operación tengo que hacer para que me dé menos 9x? Ah, ok, entonces el 14 tiene que tener negativo para que la suma me dé menos 9x. Si el 14 tiene que tener negativo, entonces quiere decir que al 2 es el que le he debido poner el signo menos. Y cumple, ¿verdad? Miren, 5x cuadrado por 1, 5x positivo. 7x cuadrado por menos 2, menos 14x cuadrado. Si yo sumo igual en forma vertical, me daría menos 9x cuadrado y es igual al término central. Por lo tanto, digo que mi método está bien aplicado. ¿Y cuáles son mis factores? Así. 7x cuadrado más 1, aquí está, por 5x cuadrado menos 2, aquí está. Y este es mi factorización. Pero ahí no acaba el problema. A mí me dicen, indica el factor primo de menor suma de coeficientes. Esto es un factor primo y esto es otro factor primo. Ahora me dice que cuál es el factor que sus coeficientes tiene la menor suma. Entonces vamos a sumar sus coeficientes, o sea, los números. En este factor, 7x cuadrado más 1, sus coeficientes son 7 y el 1. Y su suma me da 8. En el segundo factor, sus coeficientes son 5 y 2. Ajá, 5 y menos 2. Y eso me da 3. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el factor primo que tiene la menor suma de coeficientes? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, ¿no es cierto? Porque la suma de sus coeficientes es solamente 3 y me pide justamente eso, el menor. Por lo tanto, el factor primo de menor suma de coeficientes es 3. Listo.